lo que se hizo con la información disponible en aquel momento era correcto. Sí que es verdad que hemos aprendido que las medidas de salud pública que se implementaron en aquel momento, como mejor se podían implementar, se podrían afinar mejor, se podrían aplicar de otra manera, pero en aquel momento no se podía. Un confinamiento como el que se hizo quizás se podría hacer más suave en algunas situaciones o en algunas circunstancias. No tiene sentido que una persona que vive sola en el monte esté confinado en su casa. Pero sí que es cierto que todo esto requiere un trabajo multisectorial muy importante que se está realizando desde que tuvimos la pandemia y que en el futuro nos puede permitir hacerlo de otra manera. Pero en aquel momento era muy difícil el plantear acciones muy diferentes a las que hicimos con la información de la que disponíamos en cada momento. Sí que es verdad que me hubiera gustado haber hecho cosas no durante la pandemia, sino antes de la pandemia. Y son las que ahora mismo estamos haciendo. Para responder bien a una pandemia, el trabajo no se hace durante la pandemia, también obviamente, pero se hace sobre todo en el periodo interpandémico. La ministra acaba de mencionar que se ha aprobado en la Comisión del Congreso, en la Comisión de Salud, de Sanidad. En la Comisión de Sanidad del Congreso se acaba de aprobar la creación de la Agencia de Salud Pública. Pero no es solamente eso lo que se ha aprobado. El año pasado se hizo un Real Decreto para crear la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluye mucho más que simplemente la vigilancia de enfermedades infecciosas. Incluye enfermedades crónicas, determinantes de salud y muchos otros factores. Estamos estableciendo muchos grupos de coordinación multisectorial. Estamos haciendo ese trabajo que hay que hacer en el periodo interpandémico para que en el momento en el que haya una situación similar a la que vivimos en el 2020, que esperemos que no la haya, pero que desgraciadamente es muy probable que sí que exista en el futuro, para que en esos momentos no tengamos que hacernos de nuevo esta pregunta. ¿Qué hubiera hecho diferente? Hice lo que estaba previsto hacer y no podemos ir mucho más allá de ahí. En el caso de una nueva pandemia, ¿qué es lo que haría? Lo que acabo de decir, trabajar en el periodo interpandémico para conseguir estar cada día mejor preparados.